Imagina que tus riñones, esos órganos pequeños y discretos a los que apenas prestas atención, han dejado de funcionar y tú no te das cuenta. Esto, que os puede parecer extraño, le sucede a millones de personas en el mundo. Y esto le ocurrió a Sara. Sara tenía 30 años y llevaba una vida normal, como cualquiera de vosotros. Trabajaba en el mundo de la música, salía con amigos, viajaba. Un día se levanta con los ojos y los pies hinchados, decide ir al médico, le hace una analítica y nos la remite a nefrología. Y es entonces cuando yo conozco a Sara y es entonces cuando le doy una noticia que ella jamás hubiera imaginado y que yo jamás hubiera deseado darle. Sus riñones habían dejado de funcionar y teníamos que empezar un tratamiento con diálisis. Teníamos que sustituir la función de sus riñones con una máquina para que Sara pudiera vivir. ¿Qué creéis que hizo Sara? ¿Qué hubierais hecho vosotros? Sara simplemente se levantó, me dijo que iba al baño y me dejó allí colgada en la consulta. Estuve toda la tarde esperándola, pero Sara no volvió. Lo primero que pensó Sara fue: esta gente se ha equivocado. ¿Cómo puedo estar tan grave si yo me encuentro bien? ¿Cómo puede ser que haya pasado de tener una vida completamente normal a depender de una máquina para vivir? Y la respuesta es simple. Los riñones son tan nobles que fallan cuando literalmente ya no pueden más. Y además lo hacen con discreción, sin dolor, sin síntomas floridos. Y esto forma parte del problema. Hoy quiero hablaros de un enemigo silencioso que, a pesar del enorme impacto que tiene en la salud pública, sigue siendo un gran desconocido: la enfermedad renal. Todos habéis oído hablar de los riñones, pero pocos saben, o no tantos saben, a qué se dedican realmente, qué es lo que hacen. Mirad, los riñones nos permiten, por ejemplo, tomarnos una hamburguesa sin intoxicarnos, o bebernos 2 litros de agua de una sentada sin ahogarnos, o tomarnos 4 plátanos sin tener una parada cardíaca porque nos ha subido el potasio. Estas y otras funciones son las que hacen los riñones y ya imaginaréis que los riñones son vitales. Pero la realidad es que los ignoramos hasta que fallan. Creemos que por ser 2 siempre va a haber uno de repuesto. Lo que no nos damos cuenta es que cuando los riñones enferman y fallan, suelen hacerlo los 2 a la vez. Hemos hablado de un enemigo silencioso. Un enemigo silencioso por 2 motivos. Uno, por el silencio de la propia enfermedad. La enfermedad renal no avisa. Muchas de las personas que la padecen se enteran cuando ya es demasiado tarde y algunos lo hacen como le pasó a Sara cuando ya están a punto de entrar en diálisis. Y a este silencio de la enfermedad se le suma otro silencio, el nuestro, el de la sociedad. De la enfermedad renal ya habéis visto que no se habla. Hay enfermedades como la ELA o como el cáncer, que son enfermedades más conocidas, que tienen campañas de concienciación masiva, y esto está perfecto. Por alguna razón son enfermedades que las entendemos mejor, las vemos, pero la enfermedad renal queda a la sombra, invisible a muchas conversaciones de salud pública. Y esto es lo que tenemos que cambiar. Estoy segura que la gran parte de los que estáis aquí sabe perfectamente cuáles son los síntomas de un infarto y a qué médico tenéis que acudir. O tenéis clarísimo la importancia de haceros mamografías periódicas para detectar precozmente el cáncer de mama. Pero también estoy segura que solo unos pocos de vosotros saben qué parámetros mirar en una analítica para saber si los riñones funcionan bien o funcionan mal. Estoy segura también, y es muy posible, que para muchos de vosotros esta sea la primera vez que oís hablar de la enfermedad renal con profundidad, de lo que supone, de la importancia que tiene.
La enfermedad renal es importante, es muy importante. Y vosotros vais a juzgar si lo es o no lo es. 1 de cada 10 adultos en el mundo tiene enfermedad renal. 1 de cada 7 en España. Esto es mucho. Si aquí caben 400 personas, 60, casi 60 podrían tener enfermedad renal en algún estadio y solo 6 lo sabrían. Además, la enfermedad renal es la enfermedad que más crece cada año. En los últimos 30 años se ha duplicado el número de personas que la padecen. Y tiene un impacto inmenso. La Organización Mundial de la Salud la sitúa entre las 10 primeras causas de muerte a nivel global, a nivel general, y si no hacemos nada, en 2040 podría llegar a ser la 5ª causa de muerte. En este momento, la enfermedad renal mata a más personas que el cáncer de mama o que la leucemia, precisamente porque no se diagnostica a tiempo. Pero tengo una buena noticia. La enfermedad renal se puede prevenir y se puede tratar. ¿Cuáles son las claves? 2. Hay que diagnosticarla a tiempo. Y diagnosticar la enfermedad renal es fácil y barato. Cuesta menos que un café. Y son 2 cositas sencillas. Un pinchazo para ver en sangre la creatinina y una pequeña muestra de orina para ver la albúmina. Con estas 2 cosas tan simples podemos saber si estamos en el bando de que los riñones funcionan bien o en el bando de que los riñones no funcionan tan bien. Y la prevención, es fundamental la prevención. ¿Qué hacemos para prevenir la enfermedad renal? ¿Hay que hacer algo especial? No, no hay que hacer nada especial. Hay que hacer lo mismo que hacemos para prevenir otras enfermedades que son mucho más conocidas, como la enfermedad cardiovascular o como la diabetes. Evita la obesidad, evita el alcohol y el tabaco y reduce el consumo de azúcar y de sal. Nada nuevo, pero sí que os voy a decir algunas cosas que quizá os suenen un poquito distintas. Hay que reducir el consumo de alimentos ultraprocesados. Cada paquete de patatas fritas, cada bollo industrial supone una carga extra para nuestros riñones. Si te duele la cabeza, tómate un paracetamol. No te tomes un ibuprofeno, no te tomes un antiinflamatorio. Cada ibuprofeno, cada antiinflamatorio nos está poniendo a prueba la salud de nuestros riñones. Estamos sometiendo a un riesgo añadido a nuestra salud renal. Y por último, haz deporte. Bueno, tampoco nada nuevo, ¿no? Pero hidrátate muy bien antes, durante y después de hacer deporte. Sobre todo si es tu primera clase de spinning y no has entrenado nada. Los riñones son sensibles a todas estas cosas. Y luego tened mucho cuidado con el consumo excesivo de proteínas y con el consumo de suplementos de estos para aumentar el rendimiento físico. Porque estos, sobre todo si no sabemos cómo tenemos nuestros riñones, pueden suponer también una carga importante y someter a riesgo nuestra salud renal. Cuidar los riñones es algo sencillo, no es complicado, pero es muy importante. Hoy he venido aquí para que cambiemos nuestra perspectiva de la enfermedad renal. La enfermedad renal no es algo que solo le pasa a otros, es algo que nos puede estar pasando a nosotros. Y algo que yo me pregunto muchas veces es por qué la enfermedad renal no genera la misma empatía que generan otras enfermedades, como las que ya hemos hablado. Que no veamos el sufrimiento no significa que no exista. Volvamos a Sara. Sara volvió. Y cuando volvió empezó diálisis. Y tenía que ir a un centro que estaba como a media hora de su casa y tenía que dializarse 3 días a la semana, martes, jueves y sábado, desde las 12 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sin excepción. No podía faltar. Ahora pensad vosotros, os acaban de diagnosticar enfermedad renal, tenéis que empezar diálisis. ¿Cómo lo llevaríais con el trabajo? Con vuestras salidas con los amigos, con la familia,
las comidas familiares de los sábados, con lo que coméis, con lo que bebéis, con vuestra pareja, con vuestro estado de ánimo. Realmente, Sara y todas las personas que tienen enfermedad renal son auténticos héroes, héroes ocultos, desconocidos. Y además Sara es una voz que nos ayuda a dar visibilidad a esta enfermedad y que para mí es una persona muy especial porque me ha ayudado a lo largo de mi trayectoria profesional como nefróloga a ayudar a otras personas que tenían sus mismos problemas, sus mismas necesidades. Hoy Sara está trasplantada, Iñaki, su pareja, le donó un riñón, tuvo con ella uno de los actos de generosidad más grandes que se puede tener con otro ser humano. Porque conocer es prevenir y prevenir nos puede cambiar la vida. Por eso quiero que cuando salgamos de aquí, hoy y mañana, habléis de ella. Hoy y mañana os hagáis esa analítica. Gracias.